Introducción a la fonética y fonología. La fonética es una parte de la lingüística que estudia desde distintos puntos de vista los sonidos del lenguaje. Estos son llamados fonemas. Estudia los fonos, es decir, los modos en que los distintos grupos de hablantes de una lengua producen los sonidos que permiten comunicarse a través de esta misma. La fonética es concreta, individual y material. Las ramas de la fonética son fonética articulatoria, fonética acústica y fonética auditiva o perceptiva. Un ejemplo de función para la fonética es el estudio del modo de habla de los usuarios de una lengua, para poder estudiar el modo en que el idioma cambia en el tiempo a medida que el uso se impone a la norma. Por otro lado, la fonología se interesa en la lengua y en el sistema mental y social de signos. En palabras más simples, estudia la producción de fonemas. También estudia el uso de cada articulación de los órganos del habla, para que estos sonidos sean dichos de manera adecuada según acento o entonación. La fonología es abstracta, colectiva e inmaterial. Cada idioma tiene su propio sistema fonológico. El español, por ejemplo, está conformado por 24 consonantes, 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. Similitudes. Bueno, las similitudes en la fonética y la fonología son básicamente son disciplinas distintas, pero de alguna forma se complementan, como las lenguas naturales, estudian los elementos fónicos de una lengua y son sonidos de la lengua, y también trabajan con fonemas. Pero bueno, no simplemente van a ver cosas similares, y siempre va a haber alguna diferencia, así que aquí se las presento. Bueno, la fonética, el plano es básicamente el plano de la expresión, también tiene distintos puntos de vista, los sonidos del habla en general, de cualquier lengua en su carácter físico. También estudia la sustancia de la expresión y estudia los sonidos reales y concretos. En cambio, la fonología estudia las producciones fónicas y su carácter de elementos de un sistema perteneciente a la lengua determinada. También opera con dos clases de unidades, estudia la forma del plano de la expresión, estudia los sonidos como unidades funcionales también. Bueno, también vamos a hablar sobre los componentes en la fonología, los diferentes mecanismos que están en funcionamiento en los aparatos fonador son registrados, controlados y dirigidos por el sistema nervioso, específicamente por el cerebro. Aquí también pertenece la laringe, es el aparato productor de la voz, la estación terminal a través de la cual la persona que habla exterioriza su manera de ser, su cultura, sus, sus condicionamientos, su biotipo y su personalidad. También el componente fonético abarca el conjunto de sonidos del idioma y sus modelos o tipos ideales que podrían, siendo los fonemas, siendo estos. Este componente se desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y sus respectivas combinaciones en las palabras. Además, el componente fonético que describe el material sonoro y la función significativa de las unidades más pequeñas del lenguaje, mediante las cuales se producen las cadenas habladas. Y la relación, también hablaremos sobre la relación de la fonética y la fonología en el mundo actual. Bueno, la noción de sonidos mentales y reales a veces no son bien distinguidos por nuestro cerebro, pues muchos sonidos parecen sonar igual. O sea, por ejemplo, la N, que es en realidad una percepción mental en el cual llamamos fonema y que transcribimos entre barras N. Los sonidos reales llamados fonos son diferentes en cada caso de los señalados, puesto que el alófono se acerca al lugar de articulación de la consonante que la siguiente. Los fonemas son objetos de estudio
de la fonología, mientras que los fonos son objetos del estudio de la fonética. También está que los sonidos se pueden producir por los órganos articulatorios, que son paradísimos y muy numerosos, pero en la práctica cada idioma ha seleccionado una serie limitada por sonidos ideales, aceptados por todos para su uso en el habla, y a esos sonidos se le llaman fonemas. Los sonidos ideales son aquellos que son los, los que yo les pronuncié de manera diferente. La sensación es que haya ido por un mismo sonido. Bueno, la palabra plaza y casa se pronuncian, pero no se les percibe como un fonema distinto. No cambian ni el significado. A veces se utiliza el mismo sonido para diferentes fonemas. En la palabra con hay un sonido. Cuando decimos con agua, hay un sonido. Y cuando decimos con pan, el sonido y el alófono son del fonema N. ¿Por qué es importante para la fonoaudiología el saber la fonética y la fonología? Bueno, como ya sabemos, la fonética y la fonología son claves para entender el sonido y todas sus características. El sonido es una parte esencial de la comunicación y la comunicación es una de las áreas que aborda un fonoaudiólogo. Es por eso que es tan importante la fonética y la fonología, ya que nos contribuye en nuestra enseñanza y lo que posteriormente vamos a aplicar en nuestros pacientes. Rasgo pertinente. ¿Qué es? Es aquella marca fonológica cuya presencia o ausencia es capaz de cambiar el significado de una palabra, como lo vemos en el siguiente ejemplo, en donde el rasgo pertinente sonoro presente en B y ausente en P es relevante para el par mínimo brisa y prisa, en donde claramente notamos la presencia de B y la ausencia de P. El rasgo pertinente también tiene ciertas clasificaciones. Lo podemos clasificar en distintivo, configurativos o expresivos. Sin embargo, se emplean todos estos como sinónimos de distintivos. El rasgo distintivo generalmente es usado en análisis fonológicos para clasificar los sonidos y decir el número de unidades relevantes, a lo que nos referimos a los fonemas. Los rasgos distintivos actúan como un enlace entre el nivel fonético y el nivel fonológico, lo que nos va a permitir una clasificación de inventario de fonemas de una lengua. Todo esto mediante propiedades que se relacionan de forma directa con las características articulatorias o acústicas de los sonidos. También tenemos que se agrupan en diferentes categorías, como lo es los rasgos principales, en donde los rasgos que representan las clases de sonidos principales. Aquí evaluamos y describimos las vocales y las consonantes. Otra categoría de esta clasificación son los rasgos laringiales, que son aquellos que se especifican en los estados de la glotis para cada sonido. Aquí medimos la vibración de las cuerdas vocales durante la articulación de un sonido. Otra de las clasificaciones son los rasgos de modo articulatorio, en donde se especifica el modo de articulación. Se describe el paso del aire a lo largo del tracto bucal. Se describe la posición del paladar blando o velum. Se describe la forma y posicionamiento de la lengua con respecto al tracto bucal. Y se distingue a las oclusivas de las africadas. Y por último, en esta clasificación tenemos los rasgos de punto de articulación, que son aquellos que se describen específicamente en el punto de articulación. Se describe la articulación con la intervención de los labios. Se describe la forma en que adopta la lengua y en que afecta a la calidad del sonido. Par mínimo. ¿Qué es? Un par mínimo es una pareja de palabras que tienen solo un sonido distinto, como lo vemos en los siguientes ejemplos, en donde tenemos pero y perro, en donde tenemos pala y mala.
También se consideran pares mínimos las parejas de palabras en las que una de ellas tiene un sonido de más, como por ejemplo lo es hora y ahora. Los pares mínimos nos sirven para determinar si un sonido es un fonema o es un alófono en una determinada lengua. Es decir, si un sonido puede cambiar el significado de las palabras o es solo una distinta manera de pronunciar. Fonemas. Son articulación de un sonido vocálico o consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades básicas para evaluar el nivel fonológico en una lengua humana. También podemos encontrar sonidos consonánticos según el punto de articulación, labiales o coronales. Vocálicos. El modo de articulación abierta, alta, si la lengua se encuentra bastante alejada. Por ejemplo, A es baja, abierta, O es media y U altas cerradas. Consonánticos. Según la vibración o no de las cuerdas vocales, pueden ser sonoros o sordos. Por ejemplo, en sordos se encuentra T, en sonoros D, sordos S y sonoros R. Alófonos. Sonidos propios de la pronunciación de un fonema, que puede variar según la posición de la palabra o la sílaba. Son diversas pronunciaciones variantes que pueden ir cambiando. Por ejemplo, B, después de una pausa, puede ser M o B. Alfabetos fonéticos. Existen alfabetos fonéticos en el cual se mencionan dos. Estos son AFI, AFI, conocida también por IPA, por sus siglas en inglés, es la Asociación Fonética Internacional, donde su propósito es establecer la representación de los sonidos o transcripción de todas las lenguas del mundo. Eso quiere decir que permite transcribir cualquier palabra o frase tal y como suena, mientras que la RFE, que es la Revista de Filología Española, es desarrollado originalmente para los idiomas y los dialectos de la península ibérica, en el cual este alfabeto está expresamente diseñado para el español. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de los alfabetos en la fonoaudiología? Bueno, pues como sabemos, la fonoaudiología tiene 5 áreas, en donde una de ellas es el lenguaje, en el cual podemos encontrar el alfabeto, que es lo que decimos o pronunciamos comúnmente.